Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial en la educación. Un tema que está en boca de todos. Desde luego, y genera muchísima expectación, pero también controversia. Claro, porque hay muchas incógnitas. Tenemos aquí artículos e informes fascinantes que plantean la gran pregunta. ¿Revolucionará la IA la educación, preparándonos para un futuro tecnológico? ¿O nos arriesgamos a una dependencia excesiva? Que debilita habilidades esenciales. Esa es la cuestión. Exacto. Una pregunta compleja. Sin duda. Y lo interesante es que según estos informes, la IA ya está presente en muchos sistemas educativos. Sí, aunque con grandes diferencias según la región. Claro, no es lo mismo la realidad en países pioneros en tecnología educativa que en aquellos con recursos limitados. Pero antes de entrar en el debate, ¿qué entendemos exactamente por IA en la educación? Buena pregunta. A veces parece un concepto mágico, pero hay que aterrizarlo. Totalmente aterrizarlo con ejemplos concretos. Exacto. IA en la educación abarca herramientas y sistemas muy diversos. Pensemos en plataformas de aprendizaje adaptativo como Newton, que ajusta los ejercicios de matemáticas al ritmo de cada estudiante. Sí. O Grammarly, que muchos ya conocen. Sí. Que ofrece retroalimentación instantánea sobre la escritura. Grammarly. Yo también lo uso, a veces es increíble cómo corrige la gramática y el estilo. Al instante. Eso ya se considera IA en la educación. Sin duda. Qué interesante. Y hay ejemplos aún más sofisticados. Universidades como la Estatal de Georgia utilizan sistemas de análisis predictivo Sí. para identificar estudiantes con riesgo de abandono Caramba. y ofrecerles apoyo individualizado. Es asombroso cómo la tecnología puede prevenir el fracaso escolar. Es realmente una herramienta poderosa. Pero esto nos lleva a la pregunta clave. Claro. ¿Cuáles son realmente los beneficios y los riesgos de la IA en la educación? Empecemos por los beneficios, Vale, ya que el potencial es enorme. veamos. Uno de los puntos fuertes de la IA es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Eso es fundamental. Plataformas como Dreambox o Carnegie Learning utilizan algoritmos Sí. que analizan las respuestas de los alumnos en tiempo real ¡Wow! y modifican la dificultad o el enfoque pedagógico como si tuvieran un tutor personal disponible las 24 horas. Increíble, suena casi a ciencia ficción. Casi. ¿Y qué impacto real tiene esta personalización en el aprendizaje? Un informe del Congreso de los Diputados en España indica que la personalización mediante IA ha demostrado mejorar las tasas de retención de conocimientos. En serio. Entre un 30% y un 40%. ¡Caramba! Especialmente en estudiantes con necesidades especiales o con estilos de aprendizaje no tradicionales. O sea que se adapta a cada estudiante. Exacto, esa es la clave. Es un avance significativo, desde luego. Sin duda. Impresionante. Además de esta personalización, Sí. la IA también puede facilitar el acceso a la educación, Por supuesto. especialmente en zonas remotas o con falta de profesores, ¿verdad? Efectivamente, proyectos como One Laptop per Child han incorporado tutores virtuales en lenguas indígenas. Interesante. Y plataformas como Coursera o Khan Academy ofrecen cursos gratuitos con asistencia de IA a millones de usuarios en todo el mundo. Es increíble. Romper barreras geográficas y socioeconómicas es otra de las grandes promesas de la IA en la educación. Abrir esas puertas es fundamental. Totalmente de acuerdo. Es fantástico que la tecnología pueda hacer eso. Sin duda. Y por supuesto no podemos olvidar el apoyo que la IA puede brindar a los profesores. Claro, automatizar tareas repetitivas como la corrección de exámenes o la gestión de la asistencia libera tiempo a los profesores. Claro. Según la Fundación HoloSmart, Sí. eso podría suponer hasta un 20% de su tiempo. Un 20%. Imagínate. Eso les permitiría dedicar mucho más tiempo a la interacción directa con los estudiantes, a la tutorización individualizada, a preparar clases más creativas. Exacto. Las posibilidades son infinitas. Sin duda, pero, como decíamos al principio, no todo es color de rosa. Claro. La otra cara de la moneda es la dependencia tecnológica, Sí, esa es una gran preocupación. un riesgo que no podemos ignorar. Claro, todos hemos experimentado esa sensación de no poder vivir sin nuestro móvil, sin internet. ¿Cómo se traduce esta dependencia al ámbito educativo Buena pregunta. y qué consecuencias puede tener? Llevar esa dependencia al aula puede afectar negativamente al desarrollo de habilidades cognitivas básicas. Imaginemos a un estudiante que utiliza constantemente correctores ortográficos y calculadoras avanzadas. Sí. ¿Qué sucede con su capacidad de cálculo mental o de redacción? Entiendo, si nos acostumbramos a que la IA lo haga todo por nosotros, podemos perder la capacidad de pensar por nosotros mismos. Exacto. Un estudio publicado en Psicología y Mente advertía que los estudiantes que dependen en exceso de la IA muestran menor capacidad para estructurar argumentos, Vaya, sin asistencia. claro. Es como si se produjera una especie de atrofia
del pensamiento crítico. Es una idea preocupante. Estaremos creando una generación de estudiantes brillantes en el manejo de la tecnología, pero con dificultades para pensar de forma autónoma. Ese es el riesgo y por eso es fundamental analizar a fondo las implicaciones de la IA en la educación. ¿Estoy de acuerdo? No se trata de demonizar la tecnología, Claro. sino de utilizarla con responsabilidad Por supuesto. para potenciar, no limitar el desarrollo de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Es un tema apasionante. Sin duda y con mucho que debatir todavía. Muchísimo. Y precisamente ahondando en esa idea de la dependencia tecnológica y su impacto en el desarrollo del pensamiento crítico, me ha llamado la atención un estudio del MIT que analiza el uso de herramientas de IA para la escritura. Herramientas para la escritura. ¿Y qué conclusiones saca este estudio? Porque la verdad es que herramientas como Grammarly son muy populares entre los estudiantes. Lo que el estudio del MIT revela es que si bien estas herramientas pueden ser útiles para pulir la gramática y la ortografía, su uso excesivo puede llevar a una menor capacidad para construir argumentos sólidos y para expresar ideas de forma original. Es decir, que la IA nos puede ayudar a escribir correctamente, pero no a pensar con profundidad. Exactamente. El estudio señala que la facilidad con la que estas herramientas corrigen errores puede llevar a los estudiantes a no prestar suficiente atención a la estructura lógica de sus textos, a la coherencia de sus ideas o a la precisión en el uso del lenguaje. Claro, si un programa nos resuelve todos los errores gramaticales y ortográficos, podemos llegar a pensar que escribir bien es simplemente eso, sin darnos cuenta de que la verdadera complejidad de la escritura reside en la capacidad de comunicar ideas de forma clara, persuasiva y original. Precisamente. Y aquí es donde surge la preocupación sobre la posible homogeneización del pensamiento. Si todos los estudiantes utilizan las mismas herramientas de IA para escribir, no corremos el riesgo de que sus textos sean cada vez más similares, con menos espacio para la individualidad y la creatividad. Es una pregunta interesante. ¿Podríamos llegar a un punto en el que la IA, en lugar de potenciar el talento humano, lo limite creando una especie de pensamiento único basado en algoritmos? Es un riesgo que debemos considerar. Por eso es tan importante que junto a las herramientas tecnológicas se fomente en los estudiantes la capacidad de pensar por sí mismos, de cuestionar las ideas preestablecidas, de buscar soluciones originales a los problemas. La tecnología debe ser un apoyo, no un sustituto del pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Hablando de pensamiento crítico, hay otro aspecto que me preocupa en relación con la dependencia tecnológica, la disminución de la capacidad de atención. Es un tema crucial. Vivimos en un mundo hiperconectado con una sobreestimulación constante que nos bombardea con información fragmentada y efímera. Esto tiene un impacto directo en nuestra capacidad de concentrarnos, de profundizar en un tema, de dedicar tiempo a la reflexión. Es cierto. Yo mismo me doy cuenta de que cada vez me cuesta más leer un libro largo o seguir una conferencia sin distraerme. Las redes sociales, las notificaciones del móvil, la inmediatez de Internet, todo eso nos empuja a una forma de consumo de información superficial y dispersa. Exacto. Y esto es especialmente preocupante en el ámbito educativo. Si los estudiantes no son capaces de mantener la atención durante un tiempo suficiente, no podrán asimilar los conocimientos, comprender los conceptos complejos o desarrollar un pensamiento crítico. Claro, si estamos constantemente saltando de una información a otra sin detenernos a analizarla con detenimiento, es muy difícil que podamos construir un conocimiento sólido y significativo. Es como si construyéramos una casa sobre arena. Precisamente. Y aquí la IA, paradójicamente, puede ser parte del problema y parte de la solución. Por un lado, la IA está detrás de muchos de los algoritmos que nos mantienen enganchados a las pantallas, alimentando esa cultura de la inmediatez y la distracción. Es cierto. Las redes sociales, las plataformas de streaming, los videojuegos, todos ellos utilizan la IA para captar nuestra atención y mantenernos conectados el mayor tiempo posible. Exacto. Pero por otro lado, la IA también puede utilizarse para desarrollar herramientas que nos ayuden a gestionar mejor nuestro tiempo, a filtrar la información relevante y a concentrarnos en las tareas que realmente importan. Es decir, que la IA puede ser tanto un enemigo como un aliado en la lucha contra la dispersión y la falta de atención. Exactamente. La clave está en utilizar la IA de forma consciente y responsable para que nos ayude a potenciar nuestras capacidades cognitivas y no a limitarlas. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de la educación, ¿cómo podemos contrarrestar los efectos negativos de la dependencia tecnológica en los estudiantes? ¿Cómo podemos fomentar en ellos un uso responsable y crítico de la IA? Bueno, hay varias estrategias que se pueden implementar. En primer lugar, es fundamental educar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología. Deben comprender los riesgos de la sobreexposición a las pantallas, la importancia de gestionar su tiempo de forma equilibrada y la necesidad de desconectar de vez en cuando para descansar y conectar con el mundo real.
Es decir, que la educación digital debe ir más allá del aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Debe incluir también una reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y en nuestra relación con el mundo. Exactamente. Otro aspecto importante es fomentar el pensamiento crítico. Los estudiantes deben aprender a cuestionar la información que reciben, a contrastar diferentes fuentes, a identificar los sesgos y las manipulaciones. En definitiva, a no creerse todo lo que ven en Internet. Claro, porque Internet está lleno de información falsa, de propaganda, de opiniones sesgadas. Es fundamental que los estudiantes desarrollen las herramientas intelectuales necesarias para navegar por este mar de información de forma crítica y autónoma. Precisamente, y para ello, la figura del profesor es fundamental. El profesor debe ser un guía, un mentor que ayude a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico, a formular preguntas, a buscar respuestas, a construir su propio conocimiento. Es decir, que la IA no puede sustituir al profesor. La IA puede ser una herramienta útil, pero la educación sigue siendo un proceso humano que requiere de la interacción, del diálogo y el acompañamiento personal. Totalmente de acuerdo. La educación no puede reducirse a un algoritmo. La educación es un proceso complejo que implica emociones, valores, experiencias. Y todo eso requiere de la presencia humana, de la empatía, de la capacidad de conectar con el otro. Sin duda. Y hablando de la figura del profesor, ¿cómo crees que la IA puede ayudar a los docentes a afrontar los retos de la educación en el siglo XXI? Bueno, como ya hemos comentado, la IA puede liberar a los profesores de tareas repetitivas como la corrección de exámenes o la gestión de la asistencia, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción con los estudiantes, a la planificación de clases más creativas y a la atención individualizada. Es decir, que la IA puede ser una herramienta para potenciar la labor docente para que los profesores puedan centrarse en lo que realmente importa, acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Exactamente. Además, la IA puede proporcionar a los profesores información valiosa sobre el progreso de sus estudiantes, sus dificultades, sus estilos de aprendizaje. Esto les permite adaptar su enseñanza a las necesidades de cada alumno, ofreciendo un aprendizaje más personalizado y efectivo. Claro, es como tener un asistente personal que nos ayuda a conocer mejor a nuestros alumnos y adaptar nuestra enseñanza a sus necesidades individuales. Precisamente. Y no solo eso, la IA también puede ayudar a los profesores a desarrollar nuevas metodologías de enseñanza más innovadoras y adaptadas a las demandas del siglo XXI. Por ejemplo, ¿qué tipo de metodologías? Bueno, pensemos en aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje inmersivo a través de la realidad virtual. La IA puede facilitar la implementación de este tipo de metodologías, ofreciendo herramientas para la gestión de proyectos, la creación de entornos virtuales o el análisis del rendimiento de los estudiantes. Es decir, que la IA puede ser un catalizador de la innovación educativa, abriendo nuevas posibilidades para enseñar y aprender de forma más eficaz y atractiva. Exactamente. La IA no es la solución mágica a todos los problemas de la educación, pero sí que puede ser una herramienta poderosa para afrontar los retos del siglo XXI y construir un futuro educativo más justo, más equitativo y más humano. Sin duda, una visión esperanzadora. Pero claro, para que esta visión se haga realidad, es necesario que la sociedad en su conjunto se implique en el debate sobre la IA en la educación. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar que la tecnología determine el futuro de la educación sin una reflexión crítica y sin la participación de todos los actores implicados, profesores, estudiantes, familias, expertos en tecnología, responsables políticos. Es un debate complejo con muchas aristas y con implicaciones profundas para el futuro de la sociedad. Pero es un debate que debemos afrontar con valentía y con la determinación de construir un futuro educativo donde la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. Coincido plenamente. La IA tiene un enorme potencial para transformar la educación, pero el futuro está en nuestras manos. De nosotros depende que esa transformación sea positiva y que contribuya a crear una sociedad más justa, más equitativa y más humana. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el apasionante mundo de la IA en la educación. Un mundo lleno de retos, pero también de oportunidades. Un mundo que nos invita a reflexionar sobre el futuro que queremos construir y sobre el papel que la tecnología debe jugar en ese futuro. Realmente hemos explorado a fondo las posibilidades y los desafíos de la IA en la educación, desde la personalización del aprendizaje hasta la amenaza de la dependencia tecnológica, pasando por el papel crucial del profesor en este nuevo escenario. Así es, y en los informes que nos has proporcionado se plantean algunas recomendaciones para navegar este cambio de paradigma. ¿Cómo cuáles? Una de ellas es la necesidad de una mayor inversión en infraestructuras digitales. Claro, para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan acceso a las oportunidades que ofrece la IA. Exactamente, si queremos que la IA sea un instrumento de cuidado. Claro. La brecha digital debe cerrarse. Es fundamental. No podemos permitir que la tecnología amplíe las desigualdades existentes.
Totalmente de acuerdo. Y esto implica no solo dotar a las escuelas con la tecnología necesaria, Sino también, También formar a los profesores en el uso efectivo de estas herramientas. por supuesto, y adaptar los currículos a las nuevas demandas del siglo XXI. Es decir, que la integración de la IA en la educación no se limita a introducir ordinadores en las aulas, requiere una transformación profunda del sistema educativo, desde la formación del profesorado hasta la renovación de los contenidos y las metodologías. Totalmente. Y en los informes se insiste en la importancia de un enfoque equilibrado. No se trata solo de competencias tecnológicas, sino de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional. Habilidades que serán esenciales en un futuro donde la IA estará cada vez más presente. Claro, no queremos convertir a los estudiantes en robots. El objetivo es prepararlos para un futuro donde la tecnología sea una herramienta para potenciar sus capacidades humanas. Precisamente para que esto suceda, la regulación de la IA en la educación debe abordarse desde una perspectiva ética, garantizar la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos, la no discriminación son aspectos fundamentales. Sin duda.